información sobre esto en el libro de Blanco. Luego viene el agua como primer sustancia orgánica de la que vamos a hablar. Piensen que el agua es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y a partir de acá ya después pasaremos a carbohidratos, proteínas y grasas. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. Ustedes habrán visto propagandas o publicidades que hablan de que nuestro cuerpo está formado por 60% de agua o más. Es el disolvente universal, disuelve gran cantidad de sustancias, menos las grasas. Aunque no lo pensemos, es fuente de oxígeno porque H2O vehiculiza oxígeno y es una sustancia abundante en la Tierra. Cualquier mapa que uno mire, un planiferio, un mapa que hayan usado en la clase de geografía, vamos a ver que el mundo tiene abundante agua, aunque no sea toda potable. Y en nuestro cuerpo está distribuido, esto es de fisiología, pero solo a modo de recordatorio, está distribuido en un líquido que está dentro de las células, intracelular. Hay un líquido que es extracelular, es decir, está por fuera de las células, y dentro de ese líquido que está fuera de las células lo podemos dividir en dos. O sea que estas dos palabritas están adentro del extracelular. Hay un líquido que se llama intersticial, que está fuera de los vasos de arterias y venas, y después está el líquido plasmático adentro de los vasos. Fíjense que acá dice que lo que más tenemos es líquido dentro de las células. En el citoplasma de las células hay abundante agua y por lo tanto es necesaria para la vida. Y también dice que el varón suele tener más agua que la mujer. Y esto tiene que ver con que en general, y hablo en general, no en particular, los varones tienen más masa muscular que la mujer. Y ustedes piensan que el músculo está formado, entre otras cosas, por proteínas y por glucógeno, que es un carbohidrato, ambos amigos del agua. En cambio, la mujer tiene más masa grasa que el varón. Esto tiene que ver con su ciclo reproductor, con asegurar la fertilidad y la descendencia. Entonces, si la mujer tiene más grasa, expulsa el agua a la grasa. La mujer tiene menos agua que el varón. Y los lactantes son altamente hidratados, están altamente hidratados, tienen más agua que un adulto incluso, y por eso es tan importante evitar la deshidratación en un lactante. Por ejemplo, si tuviera diarreas y vómitos. Pasamos a la estructura del agua. La estructura del agua es una estructura muy particular. Esto también está en el libro de Blanco, en el capítulo que se llama justamente agua, y me gustaría que lo lean para profundizar un poquito más. El agua tiene una estructura, se dice aberrante, y aberrante significa que es una estructura que no era esperada. Miren cómo está formada el agua. Este dibujito ya lo vimos en la otra parte. Este es el oxígeno, estos son los dos hidrógenos, y forma un ángulo que aquí está dibujado y dice que es de 104,5 grados. Es decir, que no es lineal. No tengo al oxígeno en el medio y como quien estira sus brazos, dos hidrógenos a los costados. El dióxido de carbono sí es lineal, pero el agua, que también tiene tres átomos de dos elementos, forma un ángulo. Y acá está representado este ángulo también. Quiero que miren la estructura del agua en el espacio. Esta estructura tiene forma de pirámide. Vayamos a pensarlo en 3D, porque esto es en el papel, es un ángulo. Pero si lo pienso en 3D, esto es 2D, en 3D, ¿ven estas rayitas? ¿Da idea de pirámide? No se dice pirámide, se dice tetraedro. Tetra es 4, o sea que es una figura de 4 caras como la de una pirámide. ¿Y cómo se forma esa figura de 4 caras? En el centro de la pirámide, justo en la parte que no se ve, imaginen una pirámide de egipcia, donde en el centro está la tumba del faraón. Yo el oxígeno no lo veo, pero sé que está en el centro. En uno de los vértices de la pirámide está el hidrógeno. Esta es una unión covalente. El otro átomo de hidrógeno se ubica en el otro vértice. Ya tengo el ángulo que nombrábamos antes. ¿Y cómo formo los otros dos vértices de la pirámide? En los otros dos vértices tengo, voy despacio, pares, acá hay un par y acá hay otro par, pares de electrones negativos no compartidos del oxígeno. Recuerden que el oxígeno tenía 6 electrones. De esos 6 compartió uno con este hidrógeno, otro con este hidrógeno, me quedaron 4, y distribuye los 4 electrones restantes en los dos vértices de esta pirámide. Entonces va de nuevo, el tetraedro está formado por el oxígeno en el centro, 2 hidrógenos ocupando 2 vértices, y los otros 2 vértices de esta pirámide están dadas por los electrones no compartidos del oxígeno, los que no usó con nadie. Esa estructura, es muy importante recordar, es rara, no era la esperable para el agua y es lo que le permite ser
líquida a temperatura ambiente, le permite tener un punto de ebullición muy alto, que es de 100 grados, y un punto de solidificación de 0 grados, le permite ser transparente y eso permite la fotosíntesis incluso en el mar, donde puede haber un agua muy profunda y las algas siguen haciendo fotosíntesis porque es transparente y deja pasar la luz del sol, entre otras. O sea que el agua tiene, y es solvente universal además, ¿no? Todas esas características son derivadas de la estructura que adopta el agua en el espacio. Con respecto a cómo se clasifican las sustancias de acuerdo a la amistad, por así decirlo, a la afinidad por el agua, tenemos sustancias que podemos llamar hidrosolubles, es decir, todo aquello que sea amigo del agua, y después están las sustancias liposolubles o hidrofóbicas, tal vez escucharon esa palabra, fobia al agua, porque son amigas de las grasas. Esta diapositiva es para sustancias hidrosolubles, también llamadas polares, es decir, todas sustancias que son amigas del agua. Dentro de las sustancias hidrosolubles tenemos dos tipos, los electrolitos y los no electrolitos. La palabra electrolitos tal vez la escucharon porque hay propagandas de bebidas deportivas isotónicas que dicen electrolitos. O tal vez en fisio hablaron del nivel del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Bueno, los electrolitos y los no electrolitos son entonces sustancias todas solubles en agua. ¿Pero qué diferencia tienen? Los electrolitos, por primera particularidad, permiten la transmisión de la corriente eléctrica. Es decir, que un electrolito puesto en una solución acuosa permite transmitir corriente eléctrica. Y la otra característica es que un electrolito se disocia. Y se disocia significa que al ponerlo en solución, por ejemplo, cloruro de sodio es un electrolito, lo que le va a ocurrir es que se va a separar, como ya lo vimos en la fuerza dipolo-dipolo, se separa el sodio del cloro y quedan ambos envueltos en agua, es decir, que se disocia, se separa en sus iones componentes. Así que un electrolito es aquel que transmite corriente eléctrica y además se disocia. Pero, según su poder de disociación, hay electrolitos fuertes y débiles. Los fuertes son los que conducen muy bien la corriente eléctrica, son muy eficaces y además se disocian totalmente. Y los electrolitos débiles son aquellos que se disocian parcialmente, es decir, que se disocian pero se vuelven a asociar, se separan pero no están muy convencidos y se vuelven a unir y además transmiten débilmente la corriente eléctrica. Los no electrolitos, por contraposición a la definición anterior, son aquellos que no transmiten corriente eléctrica y no se disocian. Por ejemplo, los azúcares o por ejemplo el glicerol, que es un alcohol. Sin embargo, son amigos del agua. Entonces, ¿cómo puedo interpretar que igual se pueden solubilizar en agua aunque no queden disfrazados, como vimos en este caso, por agua, no queden solvatados? Lo hacen a través de puentes de hidrógeno. Más adelante vamos a ver que la glucosa, que es un carbohidrato, tiene muchos grupitos que se llaman alcoholes y se escriben OH. Esos OH pueden tranquilamente formar puente de hidrógeno con el agua. Así que los electrolitos en general forman uniones de tipo, fuerzas de tipo dipolo-dipolo, mientras que los no electrolitos, fuerzas de tipo puentes de hidrógeno. Y el agua es un electrolito débil. Este otro que tienen acá es el vinagre, el ácido acético, es otro ejemplo de electrolito débil. Y esto nosotros nos permite, seguimos con el tema del agua, pero vamos entrando en nuestro último concepto de esta clase, que es lograr introducirnos al concepto de pH. Yo les voy a contar cómo surgió, nadie les va a pedir que ustedes cuenten cómo surgió, pero es para que entiendan de dónde salió esta sigla y su definición. Se vio que el agua era un electrolito débil. Ustedes acá van a ver que el agua se está disociando. Acá estoy viendo que hay un pequeño error. Les pido mil disculpas, me acabo de dar cuenta. Ahí. Bueno, no estoy pudiendo con el mouse marcarlo. Ahí voy. Ahí. Necesito que aquí corrijan. A ver con cuál lo hago. Este es un signito menos. ¿Sí? Porfa. Nos queda que el agua, si es agua pura,
Y si está 20, ven que aquí está bien escrito, OH con signito negativo. Si hablo de agua pura, agua destilada, no el agua de la lluvia, el agua del río, el agua potable, el agua de nuestra sangre, hablo del agua pura. Y a 25 grados centígrados, ellos estudiaron, científicos estudiaron, porque el agua era una sustancia muy presente en el organismo, cómo se disociaba. Recuerden que es un electrolito débil, o sea que se disocia, se separa en sus iones componentes, pero también tiende a asociarse. Por eso van a ver que va y viene la flecha. Es más, si esta es más gruesa, me está indicando que le gusta más asociarse, volver a unirse, que separarse. Y cuando se divide, se disocia, obtengo lo que se llaman protones, que son estas H con signo positivo, y oxidrilos OH con signo negativo. Recuerden que esto lo corrijo. Perdón por el error de la diapositiva. Estudiaron cuando el agua se disocia teniendo un molde de agua, bueno, hicieron una serie de características o de requisitos y vieron cuál era la concentración de los protones. Los oxidrilos por un rato no los miraron, se fijaron en el momento en que el agua se disociaba, antes de volver a asociarse, qué pasaba. Y pudieron medir esta concentración y dijeron que la concentración de protones en el momento de la disociación era de este número, 0,000, que es lo mismo que decir 10 a la menos 7. No sé si ustedes se acuerdan que menos 7 está significando que hay 7 lugares después de la coma. Entonces dijeron, pero el 0,000 es incómodo, el 10 a la menos 7 también es incómodo. Bueno, entonces calculemos logaritmo. ¿Por qué el logaritmo? Si ustedes recuerdan del colegio, el logaritmo en base 10 de un número es ese número. Va de nuevo. El logaritmo, siempre que sea en base 10 de un número de menos 7, es menos 7. De la misma manera que el logaritmo en base 10 de 2 es 2, logaritmo en base 10 de menos 3 es menos 3. O sea que es muy sencillo, no pretendo que vayan a buscar lo que es logaritmo, es solamente eso, aplicaron una técnica matemática para simplificar el número. Este era incómodo porque tenía muchos lugares después de la coma, este es incómodo porque es una potencia negativa, entonces dijeron, bueno, apliquemos logaritmo y ya obtengo un número entero, por lo menos este un poco más cómodo. Y ahí vino otro y dijo, ay, pero es negativo, la verdad que no es cómodo trabajar con números negativos. Entonces de nuevo aplicaron una estrategia matemática. Si yo aplico menos, el signo menos, a ambos lados de una ecuación, ¿recuerdan que se positiviza? Le aplico el menos acá y me va a quedar menos logaritmo de 10 a la menos 7. Pero cuando yo le pongo un menos acá, menos 7, ¿qué pasa? Se transforma en positivo. Esto es matemática del colegio. Entonces, aplico aplico el signo negativo a ambos términos de la ecuación. Este se transforma en menos logaritmo en base 10 a la menos 7. Y este lado de la ecuación, menos 7, es más 7. Y obtuve un número entero y positivo, mucho más cómodo que el logaritmo, mucho más cómodo que este negativo, que este que es potencia y que este que es con decimales. Pero sigo diciendo lo mismo. Fíjense que solamente transformé matemáticamente el número. ¿Y ese número qué era? Era la concentración de protones del agua disociada. Entonces dijeron, bueno, listo, obtuvimos un número cómodo, más 7, vamos a llamarlo pH. P es menos logaritmo. De cualquier cosa. La P simboliza el menos logaritmo. Y la H ya habíamos visto que era la concentración de protones. Por eso se llama pH. Entonces, ¿cómo se define pH? Como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Solamente eso. Yo no tengo que contestar, es una escala que mide acidez. Eso es cómo se usa el concepto de pH. Pero la definición de pH es logaritmo negativo de la concentración de protones. Que en el agua pura a 25 grados centígrados es 7. El pH del agua pura a 25 grados centígrados es 7. Porque eso viene de decir que la concentración era de 10 a la menos 7, nada más que transformado en términos de logaritmo, P negativo es 7. ¿Quedó? 10 a la menos 7 es lo mismo que decir 7 en términos de logaritmo. Y ahí se pudo decir que toda solución que tuviera una concentración de protones mayor a 10 a la menos 7 y por lo tanto el pH fuera menor a 7, ojo que son inversamente proporcionales porque es una escala exponencial y logarítmica.
Si la concentración de protones es cada vez más alta, mayor a la del agua pura, a 25 grados, el pH va a bajar. A mayor concentración de protones, ojo con esto, más que 10 a la menos 7, mi pH va a ser cada vez más chiquito, pH de 5, pH de 4, pH de 3, y eso es ácido. Si la concentración es 7, 10 a la menos 7, el pH 7, como vimos acá, es una solución neutra. Ni una cosa ni la otra. Y básica es aquella donde la concentración de protones bajó, tengo menos protones que antes y por lo tanto los oxidrilos subieron, porque esto es un equilibrio. Si baja uno, sube el otro. Así que en una solución básica o también llamada alcalina, tengo menos protones que en el agua pura y por lo tanto mi pH es mayor a 7, un pH de 8, un pH de 9, es una solución básica o alcalina. Yo aquí les pongo ejemplos para que ustedes vean de sustancias de la vida, de la vida diaria, cotidiana, para que ustedes puedan clasificar. Y van a ver cómo estos números son exactamente inversos al pH. Por ejemplo, el bicarbonato, que lo usamos como agente leudante en los amasados, tiene un pH de 9. Por lo tanto, si es superior a 7, digo que es alcalino. El limón, todos sabemos que es ácido. Si tenemos una llaguita en la boca, nos arde. Miren el pH, es 3, es menor a 7. El ácido clorhídrico del estómago, combinado con otros jugos, está entre 1 y 2. Por eso la gente que tiene gastritis dice que tiene acidez, porque siente ese ardor quemante en el esófago subiendo que tiene, o cuando hemos vomitado alguna vez, sentimos el ácido amargo y quemante en nuestra garganta. Y esto tiene que ver con que es muy ácido. Mientras que el amoníaco, por ejemplo, que se usa para limpiar, no sé si han visto NH3 o hay sustancias, o lo que tienen las proteínas, son alcalinos, o los detergentes que usamos para lavar los platos también son alcalinos. ¿Ven que es superior a 7? Si es superior a 7 es porque tiene muy poquitos protones y más oxidrilos. Una aclaración que quiero hacer, que la voy a escribir acá si me perdonan que no me sale muy prolijo, es que siempre pH más, parece como que si yo fuera de jardín, de infantes, pOH es igual a 14. Esto anótenselo. ¿Qué significa? pH ya habíamos visto que era logaritmo negativo de la concentración de protones. Pero nadie habló de los oxidrilos y nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior que los dos están en un equilibrio cuando el agua se disocia. Si uno baja, el otro sube y a la inversa también. Yo también puedo hacer esta misma conclusión sobre los oxidrilos y decir, ¿cuánto es la concentración de oxidrilos en el momento de la disociación y equilibrio del agua pura? 25. Y acá en vez de poner H pondría OH. Entonces, si yo estoy mirando la concentración de oxidrilos, que también va a ser de 10 a la menos 7 porque es neutra, voy a decir logaritmo de 10 a la menos 7, toda la misma historia que antes, y acá en vez de poner pH voy a poner pOH. El pOH del agua pura es 7. ¿Y cómo lo defino? El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. En el equilibrio, la suma del pH, logaritmo negativo de la concentración de protones, más el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos es siempre 14. Entonces, si a mí me dan como dato, por ejemplo, yo les digo, ¿cuánto es el pOH del jugo de limón? Y les digo que el pH del limón es 3, ¿ven que acá está? Y mi pregunta es, ¿cuánto es el pOH? Ustedes lo pueden saber, porque esto es una cuentita matemática. ¿Qué número le tengo que sumar a 3 para que me dé 14? Y la respuesta es 11. Entonces, el pOH lo puedo averiguar si conozco el pH. Y a la inversa, yo les podría haber dicho, el pOH del jugo de limón es 11, ¿de cuánto es su pH? Y ustedes dicen, ¿qué número le tengo que sumar a 11 para que me dé 14? 3. Así que esto, acuérdenselo. Y por último, aparecen los buffers. Buffers en inglés significa amortiguador. Vieron que los amortiguadores del auto sirven para que si hay un pozo o si me trago un lomo de burro, el auto no se golpee y se rompa. Por eso hablo de un amortiguador, es como un colchón con resortes. Bueno, nosotros tenemos sistemas amortiguadores en nuestro cuerpo porque pequeños cambios de pH pueden ser
trágicos para nuestro organismo. Pequeños cambios me refiero a ínfimos cambios. Miren acá, el pH fisiológico normal es de 7.4. Ustedes dirán, ¿pero por qué no es 7, neutro? Porque nosotros no tenemos agua pura a 25 grados en nuestra sangre. Nosotros tenemos agua y otras cosas más adentro de la sangre. Hay células, hay de todo, hay sustancias disueltas y además no estamos a 25, estamos a casi 37 grados, 36,6. Así que nuestro pH fisiológico normal es 7.4. Y miren esto, si por alguna razón el pH se hace más alcalino, tiende a subir. O se hace más ácido, tiende a bajar, y hay muchas razones para que eso ocurra, no normales, van a actuar los sistemas buffers, ya que pequeños cambios en el pH pueden llevar a la muerte. Este es un mecanismo de protección. ¿Qué buffers conocemos? También los van a ver en fisiología más desarrollados. Hay algunos que son buffers intracelulares, por ejemplo la hemoglobina, que ustedes la conocen, transporta oxígeno en la sangre, es un buffer importante, es una proteína buffer, y los aminoácidos son buffers, pero hay uno que es el mejor buffer de todos que se llama histidina. Histidina, y se escribe así, HYS. Y después hay amortiguadores o buffers extracelulares como el sistema del ácido fosfórico y el sistema del bicarbonato. Yo les voy a contar para que vean cómo funciona como ejemplo. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué situaciones, por ejemplo, a mí me pueden llevar? Aclaro que cuando el pH baja por debajo de lo normal y actúa un buffer es porque estoy entrando en una situación de acidosis. Si el pH baja, se hace más ácido, entro en acidosis. Si el pH sube, voy a entrar en alcalosis. Por ejemplo, yo puedo entrar en acidosis porque soy una persona diabética. Hay muchas personas diabéticas tipo 1, las que antes nombré, que se inyectan insulina, que no supieron que eran diabéticas hasta un día que hicieron un cuadro de acidosis. Ya lo vamos a ver más adelante en las personas diabéticas descompensadas, obviamente todavía no sabían que eran diabéticas, o se olvidaron de inyectarse insulina, se generan sustancias ácidas en su cuerpo, que se llaman cuerpos cetónicos. Esos ácidos llevan a una situación de acidosis y por lo tanto tiene que actuar el sistema buffer. ¿Cómo va a actuar el sistema buffer para tratar de protegerme de ese cambio de acidez? Fíjense, este es un glóbulo rojo. Vamos a suponer que yo soy una persona diabética que me estoy descompensando y estoy entrando en acidez. Si estoy entrando en acidez, lo que suben son los protones. Ya dijimos que los protones en aumento dan más acidez. Los oxidrilos dan alcalinidad. Si esto sube, los protones excedentes van a unirse al bicarbonato que tenemos dentro de nuestros glóbulos rojos. Vuelvo a mostrarles con esto. Si este sube, ¿qué van a hacer los glóbulos rojos? Hay una enzima que une estos protones a bicarbonato y juntos forman algo que se llama ácido carbónico. Ese ácido carbónico llega a nivel alveolar, respiratorio, y se transforma en agua y dióxido de carbono. Por supuesto que tengo más que lo normal. ¿Por qué tengo más dióxido? Porque había más protones, más ácido carbónico se formó en el glóbulo rojo, esto llegó por sangre hasta el aparato respiratorio y más dióxido de carbono tengo. Si yo tengo mucho dióxido de carbono para liberar más de lo normal, voy a hiperventilar, es decir, que voy a respirar más veces por minuto. De esa manera me estoy sacando de encima los protones excedentes. ¿Ven que fue una respuesta compensadora? Una persona que está en acidosis respira rápido, respira agitado y no viene de correr ni de hacer actividad física, ni está bajo situación de estrés nervioso que hace que nos agitemos, sino que está eliminando más dióxido por minuto. ¿Y por qué el aparato respiratorio hace eso? Porque hay más dióxido, porque antes hubo más ácido carbónico y porque había más protones en su glóbulo rojo. Así que la hiperventilación es una demostración de que el buffer está actuando. Por supuesto que esto no va a ser para eterno, me salva de la situación. Si la acidosis continúa, este sistema colapsa y ya no puedo resolver la acidosis. O sea que los buffers son buenas ayudas, pero son limitados. Otras situaciones que nos pueden llevar, por ejemplo, a alcalosis, situación inversa, alcalosis, mi pH sube, es porque he perdido protones, distinto al caso de la diabetes. ¿Por qué puedo haber perdido protones? Por ejemplo, porque vomité mucho.
eliminé mucho ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico del estómago tiene protones, o tuve diarrea, o tuve las dos cosas juntas, vómitos y diarrea, por ejemplo, entre una enfermedad gastrointestinal como el cólera o la salmonela. Si yo vomito y tengo diarrea, pierdo cationes, pierdo protones, pierdo ácido. Si yo estoy eliminando gran cantidad de ácidos, puedo entrar en alcalosis. Predominan en mí los oxidrilos. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Como este sistema, ustedes ven que es reversible, flecha que va y flecha que viene, flecha que va y flecha que viene, lo que voy a hacer es respirar más lento. Voy a hipoventilar. ¿Por qué? Porque si yo respiro despacio, retengo dióxido, este dióxido forma ácido y este ácido aumenta los protones en mi sangre. Es una forma de retener. Por ahí lo vieron en alguna película que respiran adentro de una bolsa de papel, las personas que están muy nerviosas. Bueno, justamente es para respirar mi propio dióxido de carbono y si yo retengo dióxido, voy a aumentar los protones en sangre. Si yo estaba entrando en alcalosis, me conviene hipoventilar. Si yo estoy en acidosis, el cuerpo hiperventila para sacarse de encima los protones excedentes. Ahí tenemos ejemplos de situaciones de acidosis y de alcalosis que van a profundizar más adelante en fisiología.